Y vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodo 14, en el versículo 15. Éxodo 14, en el versículo 15. Y me indica con amén si ya es ahí. Dice la palabra de Dios: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilo. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Papá, te damos gracias por esta noche. Gracias, papá, por tu presencia. Gracias, papá, porque sabemos que estás aquí, Señor. Que seas tú, Señor, hablando, Señor. Que seas tú moviéndote, papá. Que seas tú haciendo, Señor, lo que está en tu corazón, papá, esta noche. Que mi boca sea ese instrumento, Señor, para poder compartir, Señor, lo que hay en tu corazón, papá. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, dándole vida a esta palabra, Señor. Porque solamente, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, la puede dar. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Podemos tomar nuestro lugar? Bájale un poquito más nada más, por favor. Y solamente recordando un poquito lo que vimos el miércoles pasado. Dice, vimos la parte que lo que frena el mover de un hijo de Dios es olvidar quién es nuestro Dios. Y les contaba una historia de alguien que era mi prima familiar y que no la reconocí. Y vimos que naturalmente tenemos esa tendencia a olvidar cosas, olvidar esa parte, vaya, de entender que a veces se nos olvida quién es nuestro Dios. Así como mi familiar, que digo, tenía años que no lo veía y no la reconocí al principio. A veces así nos pasa en nuestro caminar. Olvidamos a veces quién es nuestro Dios. Normalmente pasa a veces cuando nos enfrentamos a circunstancias adversas, difíciles, que en la medida de nuestras fuerzas no somos capaces de vencer. Este pueblo de Israel, hablando un poquito de la situación, un contexto rápido, sabemos que habían sido libres de Egipto, iban para la tierra prometida y Dios los iba a liberar con mano poderosa. Pero estando ellos enfrente de una situación, enfrente del mar y los egipcios atrás, porque si lees un poquito la palabra de Dios en Éxodo 14, te das cuenta que dice que el pueblo de Israel alzó sus ojos y vio que venía el pueblo de los egipcios. Y al ver ellos que el pueblo de los egipcios venía, hubo algo que entró en su corazón: el temor, la duda, la incertidumbre, el decirle, reclamar. Y le reclamaron a Moy, y sabemos que Moy no dirigió esta idea, este plan. Y hablamos de ese punto, vaya, que hay que entender una parte importante. No es nuestro plan, es el plan de Dios. Si tú entiendes que es el plan de Dios, entiendes que no va a ser con tus fuerzas, que no va a ser con tus capacidades, que no va a ser con tu sabiduría, sino va a ser con la presencia de Dios, con el favor de Dios, con la mano de Dios en medio de nuestras vidas. Entonces, hablamos de esa parte de entender que no es mi plan, sino es el plan de Dios. Y cuando tienes eso, tú sabes que no van a ser tus recursos, sino va a ser el recurso que Dios ponga en medio de ti. Y era lo que le pasaba a este pueblo. Este pueblo olvidó quién era Dios, olvidó quién les dijo que los iba a libertar, olvidaron de dónde había salido la necesidad o esta parte de que salieran libres de ahí. Sabemos que Dios había visto al pueblo de Israel, lo había visto como los egipcios lo afligían. Y aun cuando los van a liberar, ya saben que el pueblo de los egipcios les puso más cargas a ellos. Y aún así se quejaron, le dijeron a Moisés: queremos servir allá, no queremos salir, queremos estar con los egipcios. Pero aún así Dios les dijo: con mano poderosa los voy a librar. Y realmente fue lo que hizo Dios. ¿Qué hizo Dios? Dios lo liberó con mano poderosa. Sabemos y hablábamos que Faraón tuvo 10 razones para recordar por qué había dejado salir al pueblo de Israel. Y el mismo pueblo de Israel tenía 10 razones para poder creer que Dios podía hacer algo en medio de esa situación.
Entonces, si tenemos claro quién está con nosotros, si tenemos claro quién es Dios en medio de nuestras vidas, si tenemos claro que su presencia va con nosotros, porque hay que entender esa parte, el pueblo de Israel no salió solo, la presencia de Dios iba en medio de ellos. Con eso te quiero decir esta noche que cuando tú avanzas, no vas solo, iglesia, es Dios caminando contigo. Y vimos la parte que era la diferencia entre alguien que caminaba solamente viendo a Dios y a alguien que se movía mano a mano con Dios. Cuando alguien camina mano a mano con Dios, sabemos que la perspectiva y el panorama es muy diferente cuando vas solamente viéndolo Él y cuando vas agarrado de Él. Hay una gran diferencia, iglesia. Ese pueblo no había entendido quién estaba con ellos. Y al no entender quién estaba con ellos, es más fácil recordar de dónde venías que aquel que te llamó y a dónde te va a llevar. Es una parte fundamental porque a veces en nuestro caminar con Cristo debemos de entender esta parte, de olvidarme rápidamente quién era yo antes de Cristo. Olvidar rápidamente de dónde Dios me sacó para poder entender a dónde Dios me quiere guiar. La parte de avanzar, iglesia, es fundamental en los hijos de Dios, porque el que no avanza, el que no camina, el que no se mueve, es alguien que no ha entendido realmente quién es Dios en medio de sus vidas. Realmente en la medida que nos detenemos, es proporcional a lo que olvidamos quién es Dios. En la medida que nos detenemos, es proporcionar a no saber realmente quiénes somos nosotros en Cristo. Porque si tú sabes quién eres, sabes que nada te puede detener aquí en la tierra. Y ojo, estoy hablando de una parte importante, porque realmente lo que nos falta a veces cuando vamos avanzando en el Evangelio es tener claro quiénes somos nosotros. Si olvidamos quiénes somos nosotros, vamos a olvidar a quién pertenecemos. Porque Dios le dice a Moisés, este pueblo es mi pueblo. Yo lo tomo como mi pueblo. Y era algo que debía estar guardado en el corazón de Moisés y en el pueblo de Israel. Y es algo que debe de estar guardado en nuestras vidas y en nuestro corazón. Que somos pueblo suyo, que somos hijos suyos, que somos su familia, que somos parte de algo más grande de lo que hay aquí en la tierra. A veces eso nos detiene, iglesia, porque le damos mayor magnitud a lo que vivimos día a día, ¿o no? A un problema, a una situación, a una circunstancia adversa. A veces le damos mayor peso. Y algo que he entendido en mi caminar con Cristo, porque antes no lo veía así. Antes yo lo veía y lo podía medir, las situaciones que vivía, qué tan difíciles eran o qué tan imposibles eran. Y los medía o lo contrastaba con la capacidad que yo tenía. Si yo veía algo que yo lo podía resolver, yo decía, esto era fácil. Si yo veía algo que realmente mis capacidades, mi conocimiento no me daba, yo lo clasificaba, decía, esto es difícil. Y a veces así es. No avanzo porque yo primero lo que hago lo quiero medir con mi capacidad. Lo quiero medir tan terrenal. Lo quiero medir tan naturalmente con lo que yo puedo hacer. Y realmente esta enseñanza nos deja muy claro que primeramente no es con nuestras capacidades. Cuando yo camino con Él debo de entender que es el mover de Dios en medio de mi vida. Cuando yo avanzo, iglesia, no es porque yo pueda, sino es porque Él lo dijo. Y es un panorama muy diferente, iglesia. Porque si yo lo mido a lo que yo puedo, voy a decir, esto sí me alcanza, esto no me alcanza. Esto sí puedo, esto no puedo. Esto sí lo voy a lograr, esto no lo voy a lograr. Pero cuando tú caminas con Él y entiendes que es Él haciendo las cosas en medio de tu vida, tu panorama debe ser diferente porque aprendes a ver y a caminar con alguien que es mayor. No sé si te cayó el 20 de esta parte, porque no has entendido que el que camina contigo es mayor que todo el mundo. El que camina contigo es más poderoso que todo el mundo. El que camina contigo es más fuerte que todo el mundo. Entonces, si entendemos esa parte, iglesia, si entendemos que ya no camino con mis fuerzas, porque a veces somos necios, ¿o no? Y no voltees a ver al que tienes al lado. Pero a veces somos necios. Queremos caminar con nuestras fuerzas. Queremos caminar con nuestras capacidades. Queremos caminar con lo que yo puedo.
sin entender que una vez que estoy con Cristo, ya no debe de ser mis capacidades, ya no debe de ser lo que yo puedo, debe de ser con su gracia, con su amor, con su poder, con su presencia en medio de nuestras vidas. Es una mentalidad diferente. Alguien que es hijo de Dios tiene que tener esa mentalidad en medio de su vida y en su corazón, que ya no camina por sus fuerzas, camina con las fuerzas de Dios, que ya no tiene victoria por sus capacidades, tiene victoria porque el favor y la gracia de Dios está en medio de sus vidas. Y es algo que debemos de entender. Entonces, ¿qué nos pasa? Y por eso hijos o iglesia se detiene, no sigue avanzando. ¿Por qué? Porque olvidamos realmente quién es el que está haciendo las cosas, quién fue el que dijo las cosas, quién dijo que yo lo iba a lograr, que lo iba a hacer. Y se nos olvida esa parte y por eso la iglesia se frena. ¿Qué pasó con este pueblo de Israel? Se frenó, se quedó paralizado. Yo creo que entró en pánico, entró en temor y lo único que pudieron hacer, porque lo que único que haces cuando estás en pánico o estás en temor es quejarte, ¿o no? ¿Qué tanta queja hay en tu vida? Es la ausencia de la presencia de Dios. ¿Qué tanta queja hay en tu corazón? Es la ausencia de la presencia de Dios en medio de tu vida. Créeme que aquel que tiene a Cristo en su corazón, aquel que la presencia de Dios está en medio de él, disminuyen las quejas porque ya no ve dificultades. Aquel que se queja es porque, lo veo difícil, lo veo imposible, lo veo que no lo puedo alcanzar. Pero aquel que tiene a Dios y que camina con Dios, sabe que Dios lo va a hacer, que si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir, que si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir en medio de tu vida. Pero lo que debemos de entender, iglesia, que cambiar de esa mentalidad de saber realmente quién está en medio de nuestras vidas, quiénes somos en medio de Dios. Cuando tú caminas con Dios y aprendes a avanzar porque sabes que Dios lo va a hacer. Moisés se pudo levantar, al que en principio podemos decir que dudó, pero realmente él quería clamar, estaba acostumbrado a subir, a platicar con Dios y que Dios diera la instrucción y lo que tenía que hacer. Pero venía un tiempo donde Dios quería cambiar algo en el chip, en el corazón de Moisés. Ya tienes que aprender cuándo tienes que caminar o cuándo tienes que orar, cuándo tienes que accionar y cuándo tienes que entrar en, en oración conmigo, cuándo te debes de detener, de estar firme y cuándo debes de orar y clamar y estar ahí. Dios le quería mostrar un panorama diferente, diciéndole y mostrándole que cuando le dijo, ¿tú qué haces orando? Avanza, camina, dile al pueblo que marche. Tú toma tu vara, ponte en movimiento, ponte en acción. Es tiempo, iglesia, que aprendamos a caminar con Dios. Es tiempo que aprendamos a avanzar con Él. Es tiempo de que aprendamos que cuando tú caminas con Él, sabes que Dios lo va a hacer. Aun cuando no esté hecho, tú sabes que Dios va a abrir puertas. Aun cuando no esté visible o nuestros ojos naturales no alcancen a percibir lo que Dios va a hacer, cuando tú caminas con Él, tu confianza debe de estar puesta en la palabra que Él dijo que iba a hacer. Dile al que tienes al lado, creo que tengo que aprender a caminar con Dios. ¿Qué tan cerca caminas con Dios? Es proporcional hasta dónde puedes llegar. ¿Qué tan cerca camino con Dios? Es proporcional hasta dónde puedo llegar. ¿Qué tan lejos hemos llegado, iglesia? ¿Qué tan lejos hemos avanzado? Es qué tan cerca caminas con Él. Realmente la vida del Hijo de Dios no debe ser una vida ausente de una relación con papá. La vida de un hijo de Dios debe ser tan cercano o debe una cercanía al corazón de Dios. Cuando tú aprendes a estar cerca de Él, créeme que tu avanzar va a ser más ligero. Porque aprendimos y hemos visto que para poder avanzar tenemos que ser libres. Y el único que nos puede traer libertad, el único que nos puede hacer sacar de la libertad, sacar en libertad y que la esclavitud salga de nuestra vida y la esclavitud salga de nuestro corazón, es Cristo en medio de nuestras vidas. Cuando tú aprendes a caminar con Él, aprendes a caminar libre, aprendes a caminar ligero, aprendes a caminar no con tus cargas, sino con la carga de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que su carga es ligera, iglesia. ¿Cuántos de ustedes han intentado caminar con algo, con un peso encima? ¿Cuántos de ustedes han tratado de cargar algo y llevarlo por un determinado tiempo o distancia?
Al principio tal vez no te puede pesar, pero cuando empieza a avanzar el tiempo, aquello que cargas se empieza a retornar más pesado y más difícil de llevar. Pero cuando tú caminas con Cristo, iglesia, eres libre, eres libre. Dile al que tienes al lado, eres libre. Entonces, algo que es vital para que un hijo de Dios pueda avanzar, iglesia, es caminar cerca de Él. Tienes que caminar cerca de Él. Yo creo que es de lo más básico, pero lo más importante es la relación que yo tengo con mi Padre. Es lo más básico, yo sé, pero es lo más vital para un hijo de Dios. Si tú aprendes a caminar con Él y aprendes a conocer realmente quién está contigo y aprendes a conocer sus cualidades, sus dones, sus talentos, aprendes a aprender a percibir quién es Dios, créeme que tu estadía aquí en la tierra está garantizado que sea de victorias. No te estoy diciendo que sea ausencia de problemas. No te digo que sea ausencia de batallas. No te digo que sea ausencia de dificultades. Porque eso es parte de nuestro diario vivir. Pero cuando tú caminas con Él, no hay cosa alguna que te pueda frenar. No hay cosa alguna que te pueda quitar el gozo en medio de tu corazón. Eso es lo vital, caminar con Él, porque cuando tú caminas con Él, tienes un panorama diferente de lo que realmente la circunstancia está naturalmente. Naturalmente puede ser que sea difícil, sí puede ser difícil. Podemos ver la historia y podemos saber que estaban encerrados, tenían un mar que cruzar o regresarse a donde estaban los egipcios. Pero el pueblo de Israel no pensaba que los egipcios los traían otra vez para llevarlos cautivos otra vez a Egipto. Ellos pensaban que los iban a matar. ¿Sí te fijas que aún las circunstancias te llevan a pensar negativamente y a hacerte mantener estancado? Y por eso no avanzamos. Pero cuando tú caminas con Él, puedes abrir camino donde no hay. Cuando tú caminas con Él, puedes abrir camino, iglesia, donde no hay. ¿Cuántas veces has visto una puerta cerrada? ¿Cuántas veces has visto que no hay solución? Pero es cuando tú lo mediste con tus fuerzas, ¿o no? Es cuando tú lo mediste con tus capacidades. Pero cuando lo pones en Dios, créeme que Dios, tarde que temprano, te va a mostrar el camino. Tarde que temprano te va a mostrar por dónde avanzar. Tarde que temprano te va a mostrar la solución del problema que estás viviendo. El problema es que no confiamos en Él. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu confianza, iglesia? ¿Dónde está tu confianza? Porque si tú caminas con Él, tu confianza debe estar con Él. Y a veces nuestra confianza no está con Dios. Confío más en el trabajo que tengo. Confío más en las capacidades que tengo. Confío más en el recurso que tengo. Confío más en lo que tengo en mi casa, en los recursos que puedo ver. Y dudamos de aquel que no podemos ver. Créeme que cuando te atreves a caminar con Él y aprendes a confiar en Dios, las cosas se empiezan a tornar de manera diferente. Hay historias en la Biblia que me encantan porque te muestra gente que ha decidido caminar con Dios y que su confianza está plena en Él. Podemos ver muchas historias conocidas, como la de Daniel y sus amigos. Cada uno vivió escenas diferentes y algunas escenas las vivieron juntos, pero hay una particularidad en medio de esas escenas o esas historias que vemos. Ves a gente caminando, hijos de Dios caminando, confiados en Dios. No dudando de quién es Dios, no dudando de que Dios lo puede hacer, no dudando que aún Dios si quiere no lo puede hacer, pero su confianza sigue estando puesta en Él. Pero es una gente que camina, es una gente que sigue avanzando, es una gente que sigue construyendo, es una gente que no se detiene. Noé pudo trabajar tantos años en una arca, pero él pudo ver en cada día que avanzaba que las cosas no venía esa lluvia. Pero él siguió firme confiando en la palabra que Dios había soltado. A veces, ¿cuántos de nosotros nos suelta una palabra y pasa un día, 2 días, todavía hay gozo en tu corazón, pasa una semana y como que el gozo empieza a menguar, pasa un mes, dices, quién sabe si suceda, y ya pasa más tiempo y si te olvidas de lo que Dios te había dicho. Porque dejamos de poner nuestra confianza en Él. Es tiempo, iglesia, si tú quieres avanzar,
Es vital que tu confianza esté en Dios, que estés confiado en Él. Por eso Moisés le dice al pueblo de Israel, le dice, están firmes en Jehová, están firmes en Él. Moisés pudo ver el miedo en sus corazones, Moisés pudo ver el miedo en sus ojos, en sus expresiones. Moisés pudo ver cómo entró el pánico en medio de ellos, pero la palabra que Dios suelta a través de la vida de Moisés le dijo, estad firmes. Dios no le pidió que hicieran algo en ese tiempo. Dios le dijo a Moisés que estén firmes porque van a ver algo grande, porque van a ver algo poderoso, pero tienes que estar firme, que nada te haga salir de una relación con Dios, que nada te haga salir de la presencia de papá, que nada te haga salir de la cobertura de Dios que tiene para ti. Es más fácil salir de la iglesia que entrar a ella, iglesia. Es más fácil salir. Dice lo aquel que va a entrar al que quiere cruzar como emigrante a Estados Unidos. ¿Cuánto le costó llegar para llegar a la frontera? Pero basta que lo vea uno de la migra para que luego todo su tiempo, su esfuerzo hasta que llegó ahí, se ha devuelto de inmediatamente. Y a veces es tanto que nos cuesta llegar. ¿Cuántos de ustedes batallaron soltando cosas, dejando cosas? Yo creo que ya soltaron todo, ¿verdad? ¿O todavía siguen cargando con cosas? Pero cuando tus ojos no están puestos en Él, es fácil volver a lo que yo era antes, ¿o no? El padre Rubén nos lo enseñó cómo Pedro y todos volvieron otra vez a pescar. Tantos tiempos caminando con Jesús, 3 años caminando con Él. Y volvieron otra vez porque se olvidaron quién era su maestro. Se olvidaron quién era Jesús. Su confianza ya no estuvo puesta en Él porque ya no lo podían ver, ya no lo podían sentir. Pero Dios había soltado una palabra. Jesús les había dicho, estad aquí porque yo voy a volver. Vayan a este lugar y esperar, estar firmes. Porque Jesús sabía que se les iba a poner otra vez en frente a frente, cara a cara. Pero cuando nosotros dejamos de poner nuestra confianza en Él, es fácil volver a lo que yo era antes. Pero es tiempo, iglesia, si tú quieres avanzar, porque en el propósito de Dios, algo que me ponía al inicio de esta serie y que yo platicaba con Él y decía, Dios, ¿cuál es el propósito de esta serie? ¿Cuál es el propósito de lo que tú quieres establecer en esta serie? Me dijo, es tiempo que la iglesia siga avanzando. Es tiempo de que se siga moviendo. Que no se estanque en el mismo lugar. Que no se estanque en las mismas enseñanzas. Que no se estanque, que se acostumbre a ver o percibir que cada miércoles, cada domingo es algo común. Porque a veces nos pasa eso, ¿no? Ay, hoy es domingo de ir a la iglesia. Pero ya lo dices como algo tan común. Y no debe de ser algo común, debes de venir con la expectativa. Porque conocemos que nuestro Dios sigue obrando. Conocemos que nuestro Dios sigue haciendo milagros. Conocemos que nuestro Dios no ha dejado de ser. Él es y será, iglesia. Pero tenemos que entender y tener esa mentalidad que cada servicio Dios puede hacer algo en medio de mi vida. Que cada servicio, cada vez que yo abro la Biblia o empiezo a adorar, Dios puede hacer algo en medio de ese lugar. Pero nos olvidamos que Dios quiere otra vez establecerse. Dios quiere llenar cada lugar, cada espacio de nuestras vidas. Es más fácil regresarnos que permanecer. Pero Moisés le dijo a este pueblo, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con nosotros. Si no permaneces firme, iglesia, no vas a poder ver. Y si no puedes ver, no vas a experimentar. Y si no experimentas, no vas a vivir el mover de Dios en medio de tu vida. Porque muchas veces te lo has perdido, porque no has estado firme, porque no has estado ahí, no has seguido confiando en Dios. Pero cuando tú te atreves a confiar en Dios y no te mueves, y cuando hablo de estar firmes, hablo de que no te muevas de tu posición, de tu identidad que tienes en Él. Cuando tú estás firmes en Él, créeme que vas a ver la salvación que Dios va a traer en medio de tu vida, en cada situación, en cada mover que Dios esté haciendo en medio de ti. Vas a ver su favor, vas a ver su gloria, vas a ver cómo Dios obra en medio de ti. Pero tienes que permanecer, iglesia. Tienes que estar firme en Él. Tienes que estar conectado con papá. Algo que nos cuesta es estar con Él. Y lo que Dios me ponía en esta serie es esa parte, iglesia. Hemos dejado de avanzar porque me he desconectado de mi Padre.
Mismo Jesús lo dijo. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Fuera de mí, nada. Esa es la importancia que Dios quiere que estemos aquí, que sigamos avanzando, entender que si estamos firmes en Él y si yo aprendo a confiar firme en Él, vamos a seguir avanzando. Traducido en otra forma que Dios me decía, es vas a seguir dando fruto. Esta iglesia tiene que seguir dando fruto. Esta iglesia tiene que seguir produciendo. Esta iglesia se tiene que seguir multiplicando. Esta iglesia tiene que seguir avanzando. Se tienen que multiplicar los maestros. Se tienen que multiplicar los servidores. Se tienen que multiplicar los ujieres. Se tiene que multiplicar en multimedia. Y hoy vimos, se tiene que multiplicar en la alabanza. Pero es porque dejamos de avanzar, iglesia. Aquel que avanza sigue dando fruto. Aquel que sigue confiando en Dios sigue dando fruto. Aquel que sigue conectado con Dios va a seguir dando fruto, iglesia. ¿Qué fue lo único que detuvo? Para que la viuda siguiera recibiendo aceite. Y ya no hubo una vasija. Ya no pudo mover otra para que se llenara. Ya no pudo poner otra porque ya no tenía más. Y Dios me dijo, yo quiero depositar nuevo aceite en esta casa. Pero las vasijas tienen que seguirse moviendo. Las vasijas tienen que seguir avanzando. Es tiempo, iglesia, que sigamos avanzando. Vamos a hacer una pausa en este tiempo, porque viene cultura. ¿Cuántos dicen amén? Pero quiero dejar algo, esta palabra en tu corazón. Que realmente meditemos en esa parte. ¿Sigo confiando en mis capacidades o sigo confiando en Él? ¿Sigo confiando en lo que yo tengo o sigo confiando en su palabra? Es algo trascendental en los hijos de Dios. Porque si confías en ti, sabemos que los recursos que tenemos son finitos. Pero si tú confías en su palabra, si tú confías en Él, sabemos que nuestro Dios no tiene algo que se le acabe. Nuestro Dios es infinito. Sigue dando, sigue produciendo, sigue multiplicando, sigue bendiciendo. Su fluir no sigue deteniéndose. Su fluir sigue en un constante movimiento, iglesia. Es tiempo de que aprendamos, iglesia, a caminar con Él. A veces el caminar con Él, el avanzar, va a implicar en nuestras vidas que no veamos camino, pero tú sigue avanzando. Veo muchas historias y Dios me ponía muchas historias en esa parte, porque hubo muchas pruebas que Dios puso a los hijos de Dios, de aquellas que los iba a llevar en un plano natural hacia la muerte. Bueno, yo creo que en todos, porque si analizo bien esta parte, puedo ver cómo Daniel entró a la fosa de los leones. Él no se detuvo, siguió avanzando. Puedo ver a los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que aun cuando les dijeron, si no adoras a la estatua, vas a ir ahí. Y ellos siguieron avanzando y creyendo en Dios. Puedo ver cómo Moisés tuvo que entrar al mar para que ese mar se abriera. Puedo ver cómo el pueblo de Israel, cuando iba a cruzar el río Jordán, Josué, y cuando llevaba a los sacerdotes el arca, tuvieron que entrar al río. Ellos no se detuvieron. Porque cuando debemos de entender esta parte, iglesia, que cuando tú avanzas, avanzas con el favor de Dios. Cuando tú avanzas, no avanzas, como te dije, con tus capacidades. Avanzas con el favor y con la gracia de papá. Y aun cuando no hay camino, tú puedes avanzar. ¿Cómo se determina si confías en Dios o no confías en Dios? Si te detienes o sigues avanzando cuando no ves. Es algo que Dios tocó mi vida y mi corazón en esta parte. Porque a veces cuando no vemos nos detenemos. A veces cuando no vemos la salida nos frenamos. Pero aquel que ha aprendido a confiar en Dios y vi las historias que Dios me ponía en mi corazón así rápidamente, Dios me fue mostrando cada historia y pude ver a hijos de Dios que se levantaron y no se detuvieron. Cuando estaba Goliat enfrente del pueblo de Israel, ¿cómo estaba el pueblo de Israel? Temeroso, nadie quería voltear a ver al gigante. Pero cuando entró alguien que tenía el corazón y confiaba en Dios,
Él no se detuvo, iglesia. Él fue y enfrentó al Goliat. Podemos ver cómo cuando hay una muralla tan alta, ¿qué le dijo Dios? Muévanse alrededor de esa muralla y esa muralla tiene que caer. Cuando alguien sigue caminando, aun cuando no ve y sigue confiando en Dios, créeme que Dios va a hacer algo espectacular, va a hacer algo sobrenatural en medio de su vida. Y es lo que a veces hemos perdido, iglesia, que yo quiero ver ya la solución, yo quiero ver la respuesta, yo quiero ver que ya esté sucediendo. Pero Dios me ha mostrado en esta parte que cuando los hijos de Dios avanzan, deben de avanzar aun cuando no vean resultados. Cuando tú sigues avanzando y no ves resultados, es porque tu confianza sigue estando en Él. ¿O no? Y ya para cerrar esta noche, trae dos ideas en mi corazón, pero me voy a ir por esta. Yo sé que muchas veces nos detenemos porque sabemos que no podemos escaparnos de la situación que vamos a enfrentar. Muchas veces nos frenamos porque no ves una escapatoria o porque no ves una salida. Analiza y piensa en las veces que te has detenido. Dile a alguien que haga algo que nunca ha hecho. ¿Cuál es su naturaleza? Ponlo en un ejemplo natural. Alguien que no sabe nada, intenta aventarlo al agua, a la alberca. ¿Qué va a hacer naturalmente esa persona? Se va a detener con lo que pueda y como pueda, ¿o no? Inténtale enseñar a alguien a andar en bici. Primero va agarrándolo papá. Pero ¿cómo va? No me sueltes, papá. No me dejes. Sígueme agarrando. Y pobre papá iba como que todo, ya ni puedo, pero no me sueltes. Fíjate a alguien que está tratando de aprender a patinar y todavía tiene miedo. Se va pescando, no avanza, va lento y trata de evitarlo, hacerlo. Imagínate esta parte, porque sigue confiando en sus capacidades. Sigue confiando. Y algo que Dios me ponía y hasta ahorita lo entiendo, es esta parte. A fin de cuentas, estoy avanzando, pero no un avanzar hacia adelante, sino un avanzar hacia atrás. Fíjate el pueblo de Israel en esa historia. Dios ya lo había sacado, pero ellos querían seguir moviéndose, pero no querían seguir caminando hacia la meta. Ellos querían seguir caminando para regresar a Egipto. Ellos no querían avanzar hacia adelante, ellos querían avanzar hacia donde Dios los había sacado. Y a veces así es nuestra vida. Parece que estamos moviéndonos, pero en vez de ir hacia adelante, vamos moviéndonos para atrás. Así como te digo en la escena, cuando vas a aventar ahí en la alberca, tú lo quieres jalar para adelante y esa persona se va para atrás. Me ha tocado ver gente que se acuesta, que agarra los pies de los otros. Me ha tocado ver que araña, se trata de pescar de donde puede, tira patadas por tal de no entrar a la alberca. Y a veces así parece que estamos nosotros. Dios nos quiere introducir a un lugar mejor. Y yo hago todo lo que puedo para quedarme en el mismo lugar y no avanzar. Y en vez de moverme hacia adelante, me estoy moviendo para atrás. Pero yo creo que es el tiempo, iglesia, de que empecemos a avanzar hacia adelante. Yo creo que es el tiempo que Dios tiene algo planeado para este lugar. Si analizas un poquito lo que pasamos este fin de semana y entre palabras que yo escuchaba, entre frases que yo escuchaba del pastor Rubén, hablaba de una palabra que había sido soltada para este lugar. Y yo creo que ya la palabra se va a cumplir en este tiempo. Y empiezo a mezclar ciertas cosas y a preguntarle a Dios y digo, Dios, ¿este será el lugar? ¿Esta será la iglesia?
de tu avivamiento que quieres traer aquí a Monterrey? Si lo pienso naturalmente, digo, puedo observar y puedo ver iglesias mayores, más grandes en lo natural, el número, en instalaciones, pero lo que Dios me dejó claro en esta parte, en este estudio que hemos tenido sobre, eh, sobre esta parte de la serie de accionar, es que cuando Dios suelta la palabra, se va a cumplir. Cuando Dios suelta la palabra, Dios lo va a hacer. Pero necesita un hijo suyo o un ejército suyo que se atreva a creerle a Él. Yo creo que es el tiempo, iglesia. Yo creo que es el tiempo. Dile al que tienes al lado, yo creo que es el tiempo. Dile al que tienes al lado, ya no intentes de escapar. El pueblo de Israel quería escapar de la bendición. ¿Cuántos de ustedes si supieran que cruzando X río, en su mayor caudal les espera $1,000,000? ¿Cuántos cruzarían? ¿Cuántos cruzarían? ¿Cuántos verían la forma? Y si Dios te ha dicho que tiene algo grande para ti, ¿por qué te has frenado, iglesia? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Muchas veces Dios te ha dirigido a un lugar y tú has pensado que tal vez es una trampa, pero es el camino que Dios ha puesto para que llegues a la tierra prometida. Muchas veces has pensado que ese lugar es para destruirte, pero es el lugar que Dios ha elegido para forjar en ti lo necesario para que conquistes ese lugar. No fue lo mismo cuando entró Daniel a esa fosa que cuando salió de ella. No fue lo mismo los amigos de Daniel cuando entraron a ese horno que cuando salieron de ese horno. No fue lo mismo cuando el pueblo de Israel o Moisés de perdido, vaya, porque entró y pudo ver cómo Dios abrió el mar y ver la mano de Dios en medio de su vida. No fue lo mismo cuando Moisés y los sacerdotes pisaron el río Jordán y ese río Jordán se frenó. No fue lo mismo cuando el pueblo de Israel caminó sobre esas murallas y esas murallas que parecían invencibles, indestructibles, cayeron delante de ellos a sus pies. No fue lo mismo David y el pueblo de Israel cuando vio que ese gigante había caído y su cabeza había sido cortada. No es lo mismo, iglesia, cuando tú te atreves a permanecer y seguir confiando en Dios. No es lo mismo, iglesia. Vas a avanzar porque vas a avanzar. Vas a seguir teniendo triunfos y victorias en medio de tu vida. Lo importante aquí es entender que no debo de escapar por donde Dios me va llevando. No te salgas del camino. Dile al que tienes al lado, no te salgas del camino. Tú muchas veces has pensado que no es el camino ideal, pero es el camino que Dios marcó para quitarte todo aquello que te esclavizaba. Fue el camino que Dios marcó para libertar, traer libertad en medio de tu vida y mostrarte lo que tenía preparado para ti. No te salgas del camino, iglesia. No te salgas del camino. Algo que nos pasa, que nos salimos del camino. Algo que nos pasa es que nos soltamos de la mano de Dios. No te salgas del camino y no te sueltes de la mano de Dios. Padre, te damos gracias esta noche, papá. Que sea, Padre mío, tu presencia, Señor, hablando, Señor. Que sea tu presencia, papá, haciendo que esta palabra, Señor, traiga frutos, Señor. Que sea tu presencia, Señor, haciendo, Señor, que esta palabra, Señor, Padre mío, permanezca y cause fruto al 100 por 1, Señor, en nuestras vidas. Hemos entendido, Señor, que no es por nuestras fuerzas, Señor. Hemos entendido, papá, que no es con nuestras capacidades, Señor.
es porque seguimos creyendo en ti, papá. Es porque seguimos confiando en ti, Señor. Es porque seguimos caminando de la mano contigo, Señor. No importando el lugar, Señor. No importando el terreno, Señor. No importando, Señor, Padre mío, por qué lugar vayamos, Señor. Sabemos que mientras vayamos de tu mano, papá, Padre mío, la victoria está garantizada, Señor. Cuando vamos de tu mano, Señor, sabremos, papá, y creemos, papá, que nuestra vida no la perderemos, Señor, sino tendremos vida, Señor, Padre mío, en abundancia, Señor. Tendremos, papá, tu favor en medio de nuestras vidas, Señor. Que sea tu palabra, Señor, haciéndonos mover, Señor, de lugar, Señor. No queremos permanecer, Señor, en el mismo lugar, Señor. Seguimos creyendo, Señor, que tú tienes algo grande, Señor, para esta casa, Señor, y para cada uno de sus hijos, papá. Seguimos creyendo, papá, que, Padre mío, tú harás un epicentro en medio de este lugar, Señor, de esta casa, Señor, y que, Padre mío, podremos impactar, Señor, familias, Señor. Podemos conquistar corazones, Señor. Podemos llevar tu reino, Señor, Padre mío, lugares, Señor, que no han llegado, Padre, que tú nos has escogido para ser, Señor, Padre mío, esos embajadores en esta tierra, Señor, para poder establecer tu reino, Señor, poder llevar, Señor, tu palabra, Señor, y poder hacer que tu voluntad, Señor, se haga, papá, aquí en la tierra, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.